Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver el plano de instalaciones, que este es un poquito más complejo. Dice la energía eléctrica en la actualidad usada corrientemente para el suministro de luz, calor, accionamiento de aparatos, transmisión de mensajes, transportes, sonido, etcétera. Por ello, cuando decimos electricidad, estamos hablando en términos muy amplios de una forma de energía que puede realizar muchas clases diferentes de trabajo. La energía eléctrica puede ser medida a través de las siguientes unidades. Cuando es una intensidad en amperios, cuando es una potencia en voltios y cuando es una resistencia en ohmios. Aquí tenemos algunos de los accesorios más utilizados que pueden ser en plástico o bien pueden ser en aluminio. Tenemos la caja rectangular, la caja octogonal y la caja cuadrada y la caja rectangular, que son estas dos son las que más se utilizan y las encontramos, tanto esta como esta, y las encontramos en plástico y también en aluminio. De ahí tenemos las placas o plafoneras, ¿verdad? Que las plafoneras pueden ser también de plástico o algún otro material, y las placas, que esas también son importantes que las conozcamos, ¿verdad? Tenemos las placas simples, las dobles y las triples. Tenemos también lo que son estos otros tipos de placas, ¿verdad? La primera es la de un tomacorriente y un interruptor. La segunda son dos tomacorrientes. La tercera es para timbre. Esta es como sello. Se utiliza como una salida o campana de timbre, ¿verdad? Esta la conocemos para conexiones a internet y esta es la de caja ciega o de registro, ¿verdad? Entonces, esas son los tipos de cajas. También tenemos lo que son los flipones. Esto es importante, ¿verdad? Dice que un flipón son dispositivos de protección que tienen por objetivo resguardar la seguridad de la instalación en el caso de sobrecargas o cortocircuitos. Pueden causar incendios y otros daños. Estos se fabrican de 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 200, 400, 500 hasta 600 amperios, ¿verdad? Aquí también tenemos lo que es el contador y los ductos, que son importantes que sepamos qué tipos de ductos se pueden utilizar, que de hecho se utiliza el ducto, poliducto, conduit, ¿verdad? Que son los que más se utilizan. Dicen, las instalaciones se pueden realizar de varias formas. Cuando se miran los alambres recibe el nombre de visibles, cuando se mira la tubería recibe el nombre de semiocultos, cuando se encuentra bajo el suelo o fundiciones recibe el nombre de oculta. Entonces vamos a empezar a ver el primer plano, que es el de instalación de iluminación. Recuérdense que este plano se divide en dos: iluminación, y la otra es la fuerza, ¿verdad? Iluminación viene siendo todo aquello que sean focos, lámparas, todo aquello que ilumine, y la fuerza es todo aquello que genere energía o que necesite ser enchufado para poder trabajar. Entonces, dice, la luz es indispensable dentro del contacto entre el hombre y su obra, o sea, que hace posible la debida apreciación desde el punto de vista plástico funcional de los fines de su concepción, ya sean estos para morar, si se trata de habitaciones, laborar, si se trata de un lugar de trabajo, transitar, si se trata de medios de comunicación, o bien de diversión, si se trata de espacios de esparcimiento. En el plano de iluminación, dice, se deben de tomar en cuenta muchas consideraciones. A su vez, se debe trabajar en base al plano de arquitectura, ya que este dependerá de la ubicación de lámparas, interruptores, tableros, contadores, tubería, etc. Generalmente se coloca en cada ambiente o habitación una caja octogonal en el centro de la losa u otro tipo de cubierta, así como se debe prever salidas de iluminación en los patios, jardines, balcones o similares.
Los interruptores dice que deberán de colocarse dentro del ambiente donde vayan a servir o siempre se instalan al lado opuesto del abatimiento de la puerta a una distancia máxima de 0.30 a una altura de 1.20 a partir del nivel del piso terminado. En caso de que sea un acceso con puerta doble, deberá instalar el interruptor del lado derecho de la entrada, siempre en el interior del ambiente. De no poderse, se hará en el lado izquierdo. Para cocinas, importante dice que como mínimo se debe considerar una luz en el techo, preferiblemente una luz de pared sobre el lavaplatos o iluminación adecuada sobre la mesa de trabajo. Dormitorios requieren de iluminación al centro y luces semidirectas. En baños, dice que es la luz del espejo, preferiblemente a ambos lados, y una luz centrada en el área. Sala de estudio igual, ya que ahí pues, es necesario por la actividad que se realiza. En corredores, lavanderías, pasillos, en exteriores también, para que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, aquí sí va a ser importantísimo para realizar este plano, es de sí o sí memorizarse la simbología. Pueden usar esta o la que les voy a presentar yo en el plano. Entonces ya entramos a ver los circuitos eléctricos. Dice que un circuito eléctrico es un conjunto de conductores eléctricos por el que pasa una corriente. Se tienen que tener en una vivienda los circuitos de iluminación y de fuerza por separado para poder ser protegidos por flipones diferentes. El diseño y el cálculo de los circuitos se deben realizar previo a la expresión gráfica. Este cálculo es producto del conocimiento a fondo de los elementos que lo componen, como flipones, conductores, unidades de iluminación y fuerza. Se utilizará un parámetro en el diseño de plano de iluminación para viviendas, donde se aceptará, esto es importante, 12 unidades máximo de iluminación de 100 watts por cada circuito, ¿verdad? Entonces, y esto es importante, conocer los conductores, ¿verdad? Para elaborar un circuito se procederá a alambrarlo con positivo, negativo, retornos, puentes, según sea el caso. Positivo es el que transporta la línea viva. Negativo es el que transporta la línea muerta. Retorno se le denomina positivo, ya que este, pues al ser interruptivo, interrumpido, pues pasa o no deja pasar la carga positiva. Puente dice que se denomina el par de alambres que se conduce de un interruptor a otro llevando corriente eléctrica en un circuito three-way o four-way, que es lo que vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver cómo funciona un interruptor simple. Esto es importante que tomemos nota y vamos a ir conociéndolo en 3 tipos de diagrama: el básico, el circuito y el de la vida real, el que se hace en obra. Entonces, como diagrama tenemos este rectángulo que ustedes ven acá con una parte asurada, es el tablero de distribución, ¿ya? De aquí sale esto que voy a colocar en celeste, es el tubo, el entubado, ¿verdad? Que recorre toda la línea que nosotros vayamos a necesitar. Entonces, este que está acá va a ser la línea negativa y este que está acá con la letra A significa que es el circuito A. Entonces la línea viva A, este es positivo, este es negativo. Entonces, teniendo la plafonera aquí, esta es la simbología de la plafonera A1, y este es mi interruptor A1, o sea que con ese interruptor enciendo y apago este foco. Entonces, para un circuito simple, ¿verdad? Positivo y negativo van a dar a la plafonera ya, y únicamente se queda conectado el negativo. O sea, aquí conectamos el negativo. El positivo continúa y lo pueden ver acá, ¿verdad? Estaba acá y ahora pasó acá y va a conectar al interruptor, el positivo, ¿verdad? Y del interruptor va a salir el retorno. Que el retorno, la simbología es una línea y un círculo arriba, que es esta de acá. Y el retorno viene a dar a la otra conexión acá, de la plafonera.
¿ya? Entonces, si lo vemos en diagrama básico, es así, y en la vida real aquí lo podemos dar. Entonces va la línea positiva, que es la que voy a dibujar en rojo. Esa va directa al interruptor. Y luego la línea negativa, que conecta en el primer foco, y retorna, ¿sí? De esta forma hacia la plafonera. Entonces, de esa forma funciona al momento que yo activo acá. Entonces pasa la corriente a este retorno y ese retorno se convierte en un positivo. Y, ahí sí que activando la iluminación acá, ¿verdad? Entonces eso es el circuito simple. Vamos a pasar al siguiente. Cuando tenemos dos, ¿verdad? Circuito doble. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con un interruptor enciendo esta y con otro interruptor enciendo esta. Con este enciendo el 1A y con este enciendo el 2A. ¿Verdad? Entonces, viene mi línea positiva, ¿sí? Esta va a dar de una vez al primer interruptor y se hace un puente, ¿sí? Es un cable que se ingresa para poder alimentar al otro interruptor y luego de este va a salir un retorno. Lo vamos a dibujar con verde. Sale el retorno y este viene a dar la vuelta y conecta a este, ¿sí? Porque este es el A2. Entonces ese retorno debe de encender el A2 y el A1, que es este que va acá, viene a conectar a esa plafonera. Y luego pues tenemos lo que es el negativo ingresa, se hace un empalme acá y luego se hace otro empalme en la otra plafonera para que pueda activarse. Entonces de esa forma trabaja el interruptor 2. Este es el circuito en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos de paralelos, que enciende al mismo tiempo dos focos. Entonces ingresa acá el positivo, conecta acá y de él sale un retorno, ¿verdad? Este retorno de una vez hace conexión acá y hace un empalme para conectar al otro. Entonces se dan cuenta acá dice retorno 1,2A porque al mismo tiempo va a encender el foco A1 y el foco A2, ¿verdad? Y luego tenemos el negativo, que el negativo hace su empalme acá y de igual forma viene a hacer el empalme en esa parte. Entonces así funciona en paralelo. Este es en caso especial cuando tenemos distanciados los focos, no están muy, que se diga muy juntos. Entonces es lo mismo, positivo, viene a dar al primer interruptor, conecta al segundo, ¿verdad? Le pasa corriente al segundo, de ellos sale un retorno que va a ser el que active el foco A1 y el otro retorno que va a ser el que active el A1 y el A2 y luego el negativo que hace un empalme acá y hace el empalme hasta acá con el otro foco. ¿Estamos? Luego está el three-way, que el three-way, lo que posee el three-way son 3 tornillos, ¿verdad? ¿Cómo voy a distinguir yo? Porque mi interruptor posee 3 tornillos, un positivo que es el que recibe y dos, este es el positivo, ¿verdad? Y estos dos que son los retornos. Entonces, ¿qué es para qué sirve un three-way? Para poder encender y apagar un foco en dos puntos. Por ejemplo, en gradas se usa mucho. Es de noche, voy a subir las gradas, enciendo el foco, termino de subir las gradas y ya estando arriba apago el foco con otro interruptor, ¿verdad? Y viceversa, de esa manera pues funciona eso. Entonces, ¿cómo funciona el three-way? Esto es importante porque en diagramas si ustedes lo van a estar trabajando en los planos, entonces es importante que conozcamos el diagrama. Entonces tengo siempre mi fuente de control, que es mi tablero de distribución. Este es el tablero. De él sale la primera línea,
y hace este recorrido, ¿verdad? Entonces, tenemos acá negativo, perdón, positivo, y de este lado voy a colocarlo con verde, el negativo. Entonces dijimos que siempre en la plafonera se queda el negativo, ¿verdad? Entonces dejamos el negativo acá. Luego el positivo se irá al interruptor más cercano. Supongamos que este de acá es el más cercano. Entonces aquí va el positivo. Y va de los 3 tornillos que vimos anteriormente, va a ir a dar conectado a este tornillo. Y de él van a salir 2 puentes, ¿verdad? Salen 2 puentes, ya lo vamos a ver. Entonces viene a conectar acá y de él va a salir estos 2 puentes que ustedes ven acá. ¿Ya? Y esos 2 puentes atraviesan toda la tubería. Se dan cuenta, aquí vuelven a aparecer y vienen a conectarse al otro three-way que aparece en el otro extremo. Y de él va a salir un retorno, que es este de acá. Y ese retorno se viene a conectar acá. Que al final ese retorno funciona como un positivo. Y de esa manera funciona el circuito. Si lo vemos acá, vamos a notar, va la línea positiva al interruptor más cercano, al centro. De ella van a salir los 2 cables que son los puentes. Por eso es que cuando hacemos un three-way, el gasto de cable es bastante, porque son 2 cables los que van paralelos para poder accionar. Y de él sale un retorno del centro del otro three-way, un retorno que conecta. Y por lógica siempre pues el negativo, que es el que va a alimentar. Entonces de esa manera funciona, pero ustedes tienen que aprender a trabajar con este diagrama. Vamos con el four-way. El four-way, ¿para qué se utiliza? El four-way se utiliza para encender y apagar un foco en cuantos lados queramos nosotros tener acceso. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3. Puedo tener otro por acá y van a encender y apagar el mismo foco. Para eso sirve el four-way. Entonces, ¿cómo funcionan en diagrama el four-way? Veamos. El four-way funciona de la siguiente forma. Va al positivo y siempre va al interruptor más cercano. En este caso es este. De él van a salir siempre 2 cables que son los puentes, ¿verdad? Aquí están. Este es el puente. Y de ese, aquí está el four-way, ¿verdad? Esto es importante que tomen en cuenta. Este es el four-way. Estos 2 que voy a colocar en color amarillo al final no son four-way, son three-way, ¿verdad? Entonces, el four-way, el único four-way es el de en medio, por así decirlo, que es el que va a seguir alimentando a más. Entonces, de aquí pues emana lo que es el puente. Este puente que ven ustedes viene a dar acá y de él sale 2. Por eso es de que el four-way tiene 4 tornillos, ¿verdad? Son 4 tornillos, donde 2 salen de un lado y 2 salen del otro lado. Y son estos 4 que van en el mismo cable. Entonces viene a dar a este. Aquí los podemos seguir viendo, ¿verdad? Aquí vemos otra vez. Vienen a dar acá y de él salen el retorno, que es este de acá, ¿verdad? Entonces el retorno es el que se conecta en la plafonera y activa y desactiva el foco en los puntos que nosotros pues queramos, ¿verdad? Entonces así funciona el four-way y aquí ya lo vemos, ¿verdad? Ingresa mi positivo al el three-way más cercano, conecta al centro del three-way, de él salen 2, ¿verdad? Vamos a ir haciéndolo acá para que se vea. Este viene a conectar al four-way a 1 y aquí viene el otro a conectar al four-way. De él van a salir 2, que son los otros 2 puentes para conectar al otro three-way. Aquí conecta el otro tornillo.
y de él va a salir un retorno, que es el que va a ir conectado a un tornillo. Y recuérdense que siempre debe ir alimentado por un negativo. Entonces así funciona. Y es importante pues conocer los calibres de alambres, ¿verdad? Que pueden utilizar desde cómo leer estas indicaciones. Primero, los primeros datos que das es una serie de producción. El AWG es el American Way Wall, que lo que es, norma este tipo de cableado. El calibre, en este caso es 14. El tipo de forro, que es TW. Hay otros tipos de forro, por ejemplo, existen forros para áreas que son de alta temperatura, que pueden ser TWW o va a depender de para qué se use, el voltaje que es permisible, máximo, la marca del, del alambre y los 2.1 en milímetros, que es la dimensión en milímetros que se está dando. Entonces, dice que ambos por su forma pueden clasificar a simplex, duplex o triplex, dependiendo, ¿verdad? Y los calibres, esto es importante, que para una cometida yo puedo usar 4 o 6, ¿verdad? O sea, cometida estamos hablando de donde está el contador, ¿sí? De donde está el contador y la línea que recibe del poste al contador. Para tomacorrientes de 220, ¿verdad? Esto estamos hablando de 220 voltios. Para tomacorrientes yo puedo usar calibre 8. Para acometida ya directamente dentro de la vivienda, en 110 yo puedo usar calibre 10. En 110 voltios, para positivos y negativos usamos 12. Para retornos y puentes podemos usar 12 o 14. Y para una instalación de un timbre va un calibre 16, ¿verdad? Que el calibre, esto se mide entre más pequeño es más grueso y entre más grande el número es más delgado, ¿verdad? Entonces, la instalación de fuerza la vamos a ver de una vez y dice que se le da el nombre a la instalación de fuerza a aquellos circuitos que están integrados únicamente por tomacorrientes. Al realizar esta instalación debe considerarse las necesidades del ambiente, tomando como norma y la ubicación de los muebles planteados en el diseño de la planta arquitectónica. Aquí hay otra recomendación. Cuando trabajamos lo que era iluminación, dice que son 12 unidades. Pero cuando trabajamos fuerza, 8 unidades. ¿Por qué? Porque son dobles, ¿va? Recuérdense que nosotros casi siempre usamos placas dobles de tomacorrientes. O sea que es raro ver una placa simple. Y la ven casi siempre en baños, en alguna otra cosa, pero casi siempre usamos doble. Entonces, al tener doble, aunque no se usen, solo vamos a poder usar 12 unidades. Pudiendo variar el número de unidades si se calcula bien la capacidad del FIPON, eso es importante. A veces se calcula, podemos variar, pero como estándar podemos usar 8. Y dice, al igual que la anterior instalación, esta también requiere de un cálculo que brinde soporte al cálculo de circuitos. La tierra física, eso es importante, que es dice características del conductor a tierra, debe ser el conductor de tierra no será menor al calibre 8 AWG cobre. Tipos de electrodos a tierra, puede ser una varilla de cobre. Y dice que estas deben de tener una longitud de 2.5 metros, 8 pies y 5 octavos de diámetro. Y la más comercial es la Copperwell, ¿verdad? Y aquí está la simbología para fuerza, que recuérdense que es totalmente diferente. Y los diseños, ¿verdad? De los circuitos, que esta es bien sencillo. Cuando estamos trabajando circuito 110 y 220, en el de 110 conecta, ¿verdad? Entonces tenemos el tomacorriente. Dos reciben positivo, negativo y dos sacan positivo y negativo. Y solo de ir colocando de 2 en 2, eso en el caso de ser 110 voltios. En el caso de ser 220 varía. Y aquí podemos ver el diagrama, ¿ven? Entonces, línea positiva. Y aquí, ojo, que esta línea que ustedes ven acá es la línea tierra. Una buena instalación siempre tendría que llevar 3 cables, ¿verdad? La positiva, que es esta que está acá, la negativa, que es esta, y la tierra.
pero regularmente casi nadie gasta en una línea más, ¿verdad? La tierra sí sirve para cuando hay una descarga eléctrica, no queme los aparatos, sino que vaya a la varilla que siempre enterramos en la cometida y no permita que ésta pueda dañar. Pero realmente no se hace, se aconseja, pero va a depender del presupuesto. Entonces, positivo, negativo y la línea tierra, ¿verdad? Que es esta de acá. Y aquí esto se repite tanto acá, porque ya les decía que en un interruptor va positivo y negativo. Positivo y negativo. ¿Verdad? Eso es repetitivo. Aquí lo podemos ver en esta parte de aquí abajo. Vamos al siguiente, que es cuando tenemos tomacorrientes dobles, que ahí mismo se hace el empalme, van a la par. Cuando tenemos 220, ahí sí nos varía porque van dos líneas vivas. Aquí lo podemos ver, la línea viva esta y esta otra línea viva y la negativa. Entonces se conecta una línea viva de este lado, una de este lado y la negativa va al centro, ¿verdad? Entonces, de esa forma. Y las instalaciones especiales, que esas las veremos más adelante. Entonces, importante cómo calcular el flipón. Vamos a ver el ejemplo acá. Cálculo de flipón, dice, este cálculo es sencillo y se realiza a través de la siguiente fórmula. La I es intensidad, ¿verdad? Que este es el amperaje que deberá buscarse. FP es el factor de potencia que utiliza la corriente alterna, con un valor de promedio de 0.90 y el voltaje empleado, siendo la fórmula esta, ¿verdad? Un factor que ya nos dan. El amperaje va a ser igual al consumo dividido el 0.90, que es el factor de potencia, por el voltaje. Entonces, si nos dijeran calcular aquí en un circuito cuenta con 12 unidades de iluminación, ¿qué amperaje debe tener el flipón a utilizar? Teniendo en cuenta que estas 12 unidades, cada unidad consume 100 watts, ¿verdad? Entonces, al tener ese consumo, ingresamos, ¿verdad? Entonces, en la fórmula dice cada unidad de iluminación tiene un máximo de 100 watts. El voltaje promedio necesario para este tipo de circuitos es de 115, que es el que nos brinda el servicio eléctrico. Entonces ingresamos 12 unidades, este número 12 es de las 12 unidades que vio por 100, ¿verdad? ¿Por qué por 100? Para hacer la conversión dividido 0.90 por 115, entonces me da 1200 dividido 130. Eso quiere decir que voy a utilizar un flipón de 15 amperios, porque no hay de 12, no hay de 11, entonces de una vez al máximo, ¿no? Si no hay de la medida que tenemos, nos vamos al máximo, entonces aquí será de 15 amperios. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces la cantidad de watts que consumen los aparatos aislados generalmente es esto. Y este diagrama que es importante irlo haciendo ya cuando tenemos cantidades. Les voy a explicar cómo funciona este diagrama. Y funciona de la siguiente forma. Aquí están todos los circuitos. Circuito A, circuito B, circuito C, circuito D de una casa. El A se utilizó para iluminación, el circuito B se utilizó para fuerza, el circuito C para fuerza y el D solo para una secadora de ropa. ¿Por qué? Porque cuando es una estufa eléctrica, cuando es una secadora de ropa o algún tipo de electrodoméstico que demande demasiada energía, que demande más de 3000 watts, ¿qué hace? Le debe hacer un flipón. Por ejemplo, un calentador de agua de esos estacionarios, el consumo más o menos es de 2500 a 3000 watts, entonces debe hacerse un flipón aparte. En iluminación dice que se colocaron 12 focos, en fuerza 7 interruptores y una fuerza especial que fue, imagino que para conectar algo de 220 que consume 3500 y el D que fue una secadora de ropa que consume 5000. Entonces, en el primero se usó calibre 12 y como estos son de mayor consumo, se usó un calibre 8. Estos utilizan 110 voltios y estos utilizan 220. Al hacer la convención, al calcular el flipón, ¿verdad? El amperaje, nos dio que el primero son 11.59, el segundo son
13.52, el tercero 17.67 y el último 25. Entonces, como protección, el primero voy a colocar un flipón de 15, en el segundo un flipón de 15, en el tercero un flipón de 20 y en el otro 2 flipones de 25 para poder cubrir esa parte. Entonces, siempre en una instalación tenemos dos líneas, ¿verdad? Las dos líneas 110 y tenemos la línea negativa. Entonces, hay que equilibrar mi tablero. No puedo jalar solo de una línea y dejar la otra desequilibrada. Entonces, acá, este de 15 lo obtuve de este. Luego el siguiente de 15 lo obtuve en la otra línea. Entonces, ahí ya tengo equilibrado. El siguiente lo obtuve de la primera línea, ¿verdad? Y recuérdense que siempre va activado del negativo, ¿verdad? Va activado siempre del negativo cada flipón que se coloque. Y luego vamos con el positivo acá. 2 de 25. Y este hace toma de este y este para poder equilibrar. Entonces más o menos acá pues tengo un balance más o menos en esta línea y más o menos en esta línea. Entonces de esa forma se debe hacer este circuito, este diagrama. Yo les sugiero que lo hagan en el plano para poderlo entender. Y aquí nos dan algunas recomendaciones que son importantes que las leamos. ¿Verdad? Aquí está el equilibrio de las líneas y la acometida. Este detalle es bastante importante. Viene la línea del poste, ingresa por nuestra tubería, que ahora ya no dejan que ingrese, sino que va solo apoyada sobre el tubo. El tubo va pernado. Acá tenemos nuestro contador y nuestra caja de socket. Y luego tenemos nuestra caja de interruptor. Puede ser de exterior, ¿verdad? O puede ser interior, dependiendo dónde esté ubicada la caja. Entonces, eso es importante conocer. Y las alturas. Es importante conocer cuándo cruzan la calle y cuándo no, ¿verdad? En este caso, vemos acá cómo se trabaja. Cuando cruza una calle, debo de tener el tubo a una altura de 7 metros. Cuando cruza únicamente una avenida, 5.50, y cuando cruza calle peatonal o algún otro tipo de calle, 3 metros. Y al final, pues aquí está el plano. Aquí está la simbología que pueden usar ustedes. Y aquí está un circuito para que ustedes vean cómo es que se trabaja. Y al final, así se trabaja el plano de iluminación, ¿verdad? Como ver este. Eso es lo que ustedes van a ir agregando. Por ejemplo, aquí está mi caja de registro. Aquí va a salir positivo y negativo. De plafonera a plafonera, positivo o negativo. Entonces, eso es de ley: positivo, negativo, positivo, negativo. Y ya ustedes van viendo si es un foco simple. Entonces, por ejemplo, aquí este se enciende con este. Entonces, este debe de ir el positivo. Recuerden que va el positivo y va en retorno. El retorno 1A, ¿verdad? Y el positivo también 1A porque encienden y apagan el mismo foco. Y así se pueden ir en todo lo demás, ¿verdad? Ir viendo y ir haciéndole su diagramación a todo, según lo que vimos. Entonces, ese es el de iluminación y el de fuerza. Así nos quedaría el plano. Este es un claro ejemplo de cómo quedaría el plano. Entonces, para que tomen nota, va su simbología, ¿verdad? Este es el de fuerza. Bueno, aquí hicieron ambos. Aquí está el de la simbología de fuerza e iluminación, las notas que son importantes colocarlas y el plano en sí con toda su instalación. Todo lo que ustedes ven acá de plafonera es iluminación y todo lo que ustedes ven con línea punteada es fuerza. Son todos los tomacorrientes que van a ir, ¿verdad? Entonces todo eso es fuerza y todo lo que estoy dibujando en rojo es la iluminación de donde van a ir conectados mis lámparas y todo eso. Entonces vean el plano y cualquier duda pues estamos a la orden. Pueden repetir el plano por cualquier situación para no tener problema.
Entonces lo dejamos ahí. Esa sería la clase y cualquier duda estamos al lado.